La ciudad de Pehuajó cuenta con un lugar único, desde que un vecino quiso compartir su pasión con la comunidad. Oscar es tan fanático del cine que creó un espacio con características inéditas y hoy te invitamos a conocerlo. Esto nace en el año 1971 más aproximadamente. Yo iba a la escuela normal, y por esas casualidades vengo caminando y encuentro un fragmento de algo que por entonces yo no sabía, era muy chico, tenía 11 años, y lo recojo, lo junto, lo arrollo y me lo llevo para ver qué era, ¿no? Averiguo y era un pedazo de película, de cine, de 35 milímetros. Pedazo de película que aún conservo, ¿no? Después de 50 y pico de años. Bueno, este pedazo de película fue el que despertó en mí una sospecha, una inquietud, que aún hoy en día perdura, ¿no? Porque, bueno, uno fue agrandando esa sospecha, y hoy en día se convirtió en un museo que, bueno, que lo formé parte en Pehuajó hasta que tuve 20 años, y después lo culminé en Buenos Aires, donde fue mi lugar de trabajo. Y bueno, ya a la vuelta de la vida, digamos, con la idea ya de hace unos 20 y pico de años de formar un museo, de ir consiguiendo equipos, elementos relacionados con la industria del cine. Y bueno, y acá está, este es un museo. Me costó traer todo esto, porque son 60 toneladas de cosas que trajimos, y 7 camiones de mudanza. Y hoy Pehuajó cuenta con algo que es muy poco en el mundo, hay esto, ¿no? O sea, hay museos del cine en las grandes capitales del mundo, pero quizá la diferencia que Pehuajó tiene respecto al resto es que contamos con un archivo fílmico muy grande de todo lo que es documentales, noticieros y fundamentalmente de largometrajes, de películas, que hay más de 2000 largometrajes en 35 milímetros y otros formatos. ¿Te acordás ese proceso de descubrir que era finalmente eso una película? ¿Qué película era y cómo llegaste a eso? Sí, por supuesto. Bueno, en su momento me dediqué a ver de qué era y quién se dedicaba a eso en Pehuajó. Noté que, bueno, que Pehuajó por entonces era una ciudad que tenía mucho desarrollo en cuanto al 35 milímetros. Había muchas distribuidoras, incluso había una sucursal de Sucesos Argentinos acá en Pehuajó. Y bueno, llegué a contacto con gente del ambiente, entre ellos, bueno, Carlos Méndez, que aún hoy es un personaje del cine en Pehuajó. Y bueno, y con él empecé un poquito, que me iba explicando, y bueno, conseguí la primer maquinita, que está allá atrás, y bueno, y así fui metiéndome en el ambiente. Comencé a trabajar en una distribuidora de películas de acá de Pehuajó. Y bueno, hasta que me fui a Buenos Aires, es como que hice un pequeño archivito de cosas. En un auto me llevé todo eso que tenía acá para Buenos Aires, y ya te digo, volví con 7 camiones. O sea, es como que la locura tomó forma. Y bueno, y aquí estamos. O sea, en 51 años de juntar cosas y juntar material y dedicarme a recolectar la historia del cine mundial, hay muchas personas a las cuales se les debe el agradecimiento. En principio, como te dije, Carlos Méndez, de acá de Pehuajó, con quien empecé. Luego Claudio Arditi, un amigo de Buenos Aires, un técnico de cine, una gran persona, con el cual, bueno, he conseguido muchas cosas y juntos hemos hecho algunas travesuras respecto al cine. Entre ellos, bueno, conseguir
grandes máquinas de la historia del cine de la Argentina, cines de la calle Lavalle, de Capital Federal, que eran máquinas muy importantes, o sea, máquinas que eran absolutamente imposibles para los cines del interior conseguirlas por su valor económico. Solamente Capital las podía tener porque obviamente las recaudaciones eran impresionantes. ¿Quién no recuerda lo que era la calle Lavalle en la década del 60? Era impresionante. Y bueno, así por eso también quiero agradecer a todos aquellos empresarios de la industria del cine que le donaron al museo máquinas importantísimas. Está la máquina del cine monumental de la calle Lavalle, del Ocean, del Electric y de otros cines grandes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en especial, bueno, quería agradecer las cosas que a uno le han facilitado, ¿no? Bueno, Oscar, hablanos de este lugar que es el origen de todo lo que es la imagen en movimiento. Exactamente, sí. Es el lugar en donde los curiosos de la época buscaban la manera de ver el movimiento, reproducir el movimiento de la vida misma, ¿no? Todavía no existía la película. Entonces comenzaron con algunos aparatos que eran juguetes ópticos y se les llama técnicamente el precine, anterior al cine. Entre ellos tenemos el folioscopio, que es un aparatito en el cual se lograba reproducir el movimiento. O si no, tenemos también el zótropo, que es muy conocido también, que es donde a través de dibujos, ¿no?, se lograba en distintos espejitos que tomara forma, que tomara movimiento las imágenes. Otro aparato de la época también, estamos hablando de 1800, fines de 1700, o sea, muy antiguo. Este aparato también, a través de las endijas esas que se puede ver, vemos cómo toma movimiento la persona, ¿no? Son curiosidades que dieron origen a lo que después iba a ser el cine, ¿no es cierto? Otro aparato importante de la época es este, que es un equipo muy raro, ya 35 milímetros, está funcionando, pero la particularidad es que funcionaba con combustible, porque obviamente no había lámpara. Estamos hablando de que en su momento esto fue máxima tecnología y era una vela que proyectaba, era algo absolutamente modesto, ¿no es cierto? Bueno, caprichosamente hubo un montón de personas, o sea, no es que fue uno en especial, fueron muchos inventores y yo te mostré 3 aparatos, 4, pero en realidad hay muchísimos equipos así que le sacaban la curiosidad y lograban el movimiento a través de dibujos, incluso la famosa linterna mágica, que por ahí hay alguna, o las sombras chinescas, que incluso se daban espectáculos en algunos lugares, sobre todo de Francia, con sombras chinescas. Era lo que había, ¿no? Ahora nos toca precisamente los primeros inventos, o sea, el nacimiento de lo que fue una de las mayores industrias del siglo XX, que fue el cinematógrafo. El cinematógrafo en realidad comienza con otro nombre, comienza llamándose kinetoscopio, y fue Thomas Edison, uno de los grandes inventores de la historia de la humanidad, por la diversidad de cosas que inventó, que fue también precisamente el inventor del cine. Entre ellos este aparato, que es de 1893, fue de Thomas Edison, y él lo patenta en Estados Unidos. Tenía un sistema de movimiento muy particular, pero no da cine a la gente, era solamente para un grupo de personas de su amistad. Por eso no queda en la historia Edison como el inventor del cine. El que queda sin la historia son los hermanos Lumière en Francia, quienes un poco toman la tecnología de Edison, la modifican, inventan lo que es la cruz de Malta, que es un sistema muy particular, que ya sería este tipo de máquinas, y dan en 1895 la primera proyección cinematográfica.
y quedan en la historia como los que inventan el cinematógrafo. Ya no es kinetoscopio, ya es cinematógrafo. Esta es la famosa máquina, es una Pathé francesa, en donde en el cine tenemos la primera película que se proyectó en la historia. Esto fue un 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière, en un sótano en París, van a dar la primera función cinematográfica. Esta es la llegada del tren a una estación de París, y obviamente, bueno, ahora podemos ver la forma y la manera idéntica a como aquel día comenzó el cine. ¿Cómo funciona la máquina? La máquina es a manivela, y obviamente el formato siempre fue 35 milímetros. El cine comienza siendo mudo, ¿no? Hasta 1930, 1932, donde comienza el cine a ser sonoro. Acá lo que tenemos en el museo son las primeras cabezas de sonido que se incorporan a máquinas del cine mudo hasta que ya las máquinas vienen sonoras, ¿no es cierto? Estas cabezas de sonido que podemos ver acá son absolutamente caseras, para lograr reproducir las primeras bandas sonoras que estaban incorporadas en las películas. Todas las máquinas que vemos en esta parte del museo son máquinas que van entre 1930 y 1960 más o menos, que son de distintos cines del país y que, bueno, forman parte de lo que fue la época de oro del cine, ¿no? Son máquinas de menor porte que las que vimos al principio, económicamente más accesibles, y que bueno, el museo cuenta, redondea de esta manera prácticamente toda la historia del cine, desde las primeras máquinas hasta las últimas, donde el cine digital va a reemplazar al cine analógico en 35 milímetros, ¿no? Bueno, Oscar, conocemos ahora una de las perlitas que tenés acá en el cine. Sí, es una máquina que tiene características distintas a las que vimos, porque es una máquina rara que esté en la Argentina. Es una simple de Estados Unidos que fue fabricada en el año 1948 y la finalidad fue para darle cine a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Es una máquina absolutamente portátil, ¿no? Está el rollo emisor de la película, el rollo receptor, y ahí está toda la máquina. Obviamente entre dos personas se movilizaba la máquina, y en los noticieros de época se la ve a este proyector, y se ven los soldados que eran entretenidos, digamos así, en momentos de paz, para precisamente mostrarles los noticieros de época y esas cosas, ¿no? De acá están los Transformers, que yo le digo, que son máquinas que no se veían en el interior, obviamente. Quiero aclarar que prácticamente en los cines las máquinas no se veían. O sea, vos ibas al cine y veías la pantalla y atrás una luz misteriosa, porque era muy difícil acceder a una cabina. Bueno, hoy acá las podemos ver, qué era lo que había atrás de ese haz de luz. Una de las máquinas más importantes es esta, una Prevost italiana, que estaba en el Cine Monumental de Lavalle, y bueno, de allí fue donada, la bajé personalmente, por escalera, una máquina que pesa 200 kilos aproximadamente, y es una máquina importante porque es de 35 y de 70 milímetros. 70 milímetros es un formato que había muy pocos cines en la Argentina. Era espectacular por su proyección amplia. Después tenemos esta otra que estuvo en el Ocean de la calle Lavalle, es una Fed italiana. Esta otra que es una Roslondo, una máquina inglesa. Y así podemos seguir con esta máquina que también es una de cinemecánica italiana, que es una máquina que la donaron del Festival de Cine de Mar del Plata. O sea, en este sector más o menos tenemos una parte de máquinas que son realmente importantes y económicamente era casi imposible adquirirlas por los cines del interior, ¿no? Estamos hablando de íconos, cada una de ellas en su lugar. Sí, por supuesto, sí, eran máquinas que para los que entienden de cine y técnicos de cine, eran como decir, qué sé yo, eran Fórmula 1. En el Museo de Fangio serían Fórmula 1, ¿no? Una cosa así. Sí, en esta parte tenemos también máquinas
que han sido donadas por empresarios del cine. Qué sé yo, esta es una máquina que funcionó también en el Monumental, una máquina que estaba fuera de servicio por razones obvias. Trabajó durante la década del 60 y 70 prácticamente, no sé, 15, 16 horas por día. Entonces son máquinas que están con una historia incorporada importante. Esta es una Philips alemana que también estaba en un cine de Buenos Aires, una máquina obviamente absolutamente original en todo su concepto. Aquella otra que es una máquina que también funcionó en el Cine Electric de la calle Lavalle, aquella en el Atlas Santa Fe de la calle Callao. O sea, son máquinas que han tenido una historia muy importante, ¿no es cierto? Y han funcionado en grandes cines de la de Argentina. Allá atrás hay una máquina que funcionó en un cine de Martínez, un cine que se incendió, el Bristol, y que bueno, también fue donada por los dueños del cine, una máquina que se salvó del incendio. El incendio destruyó todo el cine. Y así sucesivamente ya vamos a ir viendo otras máquinas que han funcionado en cines del interior, que tienen su historia y que también, bueno, llegaron a este museo gracias al aporte de los dueños de los cines, porque bueno, conseguir casi 60 proyectores en 35 milímetros como tenemos acá en este museo, es muy difícil conseguirlos en cualquier lugar del mundo, digamos, ¿no? Un detalle no menor es que cualquiera de estas máquinas están listas para ser colocadas en un lugar y ponerlas en funcionamiento. En su gran mayoría sí, hoy si querés las podemos instalar. Algunas necesitarán, como ya te digo, esta que debe tener una paliza importante, algún reacondicionamiento. Pero sí, son máquinas que obviamente están mecánicamente aptas. Habría que instalarlas, ¿no? El sistema de sonido y otras características que tienen estos equipos, ¿no? Estamos hablando de máquinas industriales. Un proyector de Super 8 casero, vos sabés que lo enchufás y sale andando. Estas requieren una cierta instalación, digamos así. Occhi dovrete credere. E ora alza le chiappe da quel dannato sgabello. Non sapete che è gelosissimo, che è esasperato, che è armato. Attento. Abracadabra. Guarda dall'altra parte. Este sector del museo muestra un poco lo que fue y es algo muy sensible para la gente que le gusta el cine, que es la película Cinema Paradiso, ¿no? Lo que hemos logrado es armar una de las máquinas, dos máquinas que funcionan en la película. Esta es la del nuevo Cinema Paradiso, o sea, la segunda parte de la película, que se utilizó esta máquina y la hemos logrado armar idéntica a como estaba como sale en la película. Es una victoria así, mecánica italiana, y tanto el crono como la linterna y como la base de la máquina son el mismo modelo que se utilizó en la película. O sea, es como que estamos trayendo la historia del cine al museo, y bueno, es algo sentimentalmente importante para los que queremos el cine, ¿no? Affacciati alla finestra e guarda, ragazzo. Alfredo, è bellissimo. Este sector del museo es todo lo que tiene que ver con afichería, fotografía y bibliografía, ¿no? Acá vamos a ver afiches que estaban en los halls de los cines, publicitando precisamente los estrenos de la semana. Hay más o menos unos 1000 afiches que la gente puede
observar, de los dos lados tenemos afiches. Algunos que son clásicos del cine nacional, ¿no es cierto? Y estas que son, eran pintados y son muy artísticos, ¿no es cierto? Bueno, estos también forman parte de lo que es la historia del cine y el Museo del Cine Pehuajó. Bueno, este es el archivo fílmico, que es un poco la característica del museo, porque obviamente estas máquinas cobran vida. Y para que cobren vida necesitan tener el alimento necesario, que es bueno, el archivo fílmico. Acá tenemos 2000 largometrajes de 35 milímetros, grandes clásicos de la historia del cine. Estas películas, bueno, cuando se nos permita, la pandemia actualmente nos limita mucho, vamos a hacer ciclos de cine argentino, italiano, francés, americano, para poder ver todas estas cositas que son muy importantes en el formato 35 milímetros, que es el original del cine, ¿no? El digital es muy lindo, muy cómodo, pero a los que nos gusta el cine, nos gusta verlo en el formato original. Como el vinilo, el que escucha música en vinilo le cuesta reproducirla en digital. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Toda la pared está llena de películas de todo el mundo y bueno, son todas proyectables. O sea, todo el material está apto para ser proyectado y disfrutado, ¿no es cierto? Bueno, háblanos de este sector que lo armaste de una manera especial. Exactamente, sí, más que nada para una manera didáctica, para que todos los chicos que obviamente no conocen lo que fue el principio del audio y del video, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la década del 50, el videotape, con el cual comienza la televisión, eran estos formatos especiales, todo magnetoscopios se llamaban, que fue el antecesor de lo que fue después la cinta abierta de audio, que aún hoy se sigue utilizando para grabaciones de audio. Y después ya pasamos a lo que son los cassettes, los VHS, los magazines, que todos los que juntamos algunas canas conocemos porque hemos utilizado en los autos en la década del 70. Obviamente los chicos de esto no tienen ni idea. Tenemos después el comienzo de lo que es el video home, con el Betamax y el VHS, que iba a terminar absorbiendo al Betamax y al Video 2000, que eran los tres formatos que en la década del 70 habían surgido. También tenemos acá todo lo que son sistemas profesionales de televisión, que se utilizaban en los canales de televisión, como el famoso U-Matic, ¿no? Que es un cassette de alta calidad, o el Betacam y el Betamax, ¿no? Que son también formatos profesionales, no de video home. Y así, bueno, vamos a tener una amplia variedad, pasando por los vinilos, discos de pasta, o sea, lograr una explicación didáctica a los fines de que complementar todo lo que tiene que ver con la imagen fílmica, con lo que después terminó definitivamente absorbiendo al cine, que es la tecnología moderna, ¿no es cierto? Una cosa es concretar esto y otra cosa es siempre proyectar, porque en tu cabeza seguramente hay algún objetivo, hay algún horizonte. ¿Qué es lo que proyectás? ¿Con qué soñás? Bueno, mira, en principio, bueno, agradecer a las autoridades que me hayan permitido abrir el museo
hace un mes y pico que está funcionando, porque obviamente las circunstancias que estamos viviendo lo impedían. Pero bueno, ya ahora, una vez en movimiento, la idea es comenzar con actividades de a poquito. Aquí va a haber actividades culturales, va a haber, obviamente, como te comenté antes, ciclos de cine, obviamente, actividades musicales. Ya comenzamos por lo menos por streaming, a hacer alguna actividad este mismo sábado. Y bueno, la idea también es difundirlo en los colegios y que sirva esto para Pehuajó como un elemento turístico, ¿no es cierto? Se supone que, bueno, cuando esto se difunda, porque mucha publicidad aún no hemos hecho, va a ser que venga gente de otros lados a Pehuajó a verlo, y bueno, para nosotros va a ser una alegría que así sea, que Pehuajó tenga un lugar, creo que importante y con, digamos así, cosas distintas, ¿no es cierto?